vimos como el repaso que estuvimos dando y Sí, aclaró ayer sobre lo de los órganos desconcentrados ok, y lo de organismos descentralizados. Empezó a hablar, sí, ok. pues, Muy bien, Pablo, gracias. Por ah, ahí hubo una persona en particular que hizo esa pregunta. Posteriormente le haré llegar también, Eric Roberto, por favor, adelante, haré llegarle a esa persona, obviamente el cuadro para que lo repase. Eric, por favor, si es tan Sí, aquí gentil. estoy. Adelante, Eric. Sí, también una parte de lo que vimos, o bueno, al Sí, menos de que yo lo anoté, nos sí, dio, por lo que entendí, como una definición de lo que era el órgano desconcentrado. desconcentrado. Ujú, Yo lo anoté que puse la ujú, finalidad para que se cree un órgano desconcentrado es que la Secretaría delega las funciones a estos para hacer más eficaz la atención. Es un ujú, órgano especializado en cierta actividad o ujú. asuntos cuya competencia pertenece a la Secretaría. Un ejemplo es Así el es. SAT, si Ujú. es la Secretaría de Hacienda. Así es. Y bueno, pues, no solamente podríamos poner en el cuadro que ayer les presenté, pues Josefina, ahorita voy contigo, pues de alguna manera estamos poniendo varios ejemplos. El SADE, pues es uno de los órganos desconcentrados con los cuales más estamos en contacto. Y no se diga ahora que veamos el régimen financiero del Estado y luego más adelante ustedes van a llevar la materia de derecho fiscal. Y bueno, pues obviamente autoridades obligadas de la administración pública del ámbito federal como es Hacienda y como es particularmente el SAT, son órganos que vamos a tener que familiarizarnos. Efectivamente, el SAT, Indautor, es un órgano desconcentrado a la Secretaría de Cultura, por ejemplo, la Profeco, es un organismo no desconcentrado, es descentralizado, porque sí tiene autonomía y tiene patrimonio propio. Y efectivamente, Eri, usted captó bien la información ayer. El desconcentrado nunca va a tener autonomía, nunca va a tener patrimonio propio, siempre se encuentra subordinado al órgano central, que es la Secretaría de Estado. Perfecto. La compañera Fernanda parece que también quiere, Luisa Fernanda, adelante, por favor, Luisa Fernanda. Sí, maestra. Por ejemplo, bueno, Uh -huh. los órganos descentralizados se Sí, crean por el Congreso de la Unión a sí. través de una ley o decreto, pero Uh -huh. también puede intervenir el Ejecutivo Federal con Uh su -huh. creación a través de un decreto. Ujú. En ese caso estamos hablando de organismos, ¿cuáles, Luisa Fernanda? Descentralizados. Efectivamente, mientras el desconcentrado, ayer comentábamos que solamente lo puede crear el Ejecutivo Federal a través de un decreto. Y en el descentralizado, tanto es competente el Poder Legislativo, Congreso de la Unión, como el Poder Ejecutivo. Cualquiera de los dos pueden crear los descentralizados y los desconcentrados solamente los crea el Ejecutivo. Bien, Josefina, discúlpeme, adelante, por favor, su participación, Josefina. Hola, buenos días, profesora. Sí, Yo quería comentar Jesucristo, algo que un compañero también mencionó ayer, ajá, que fue la diferencia entre ciencia de la administración y derecho sí, administrativo. Y a mí me pareció algo que es sí, importante de rescatar, sí, porque dijo que la ciencia de la administración sí, es algo que se toma como la decisión del gobierno, y el derecho administrativo lo así tomó como es. la organización y funcionamiento de la función pública. Así fue como yo lo entendí. Ujú. De hecho, de alguna manera, Josefina, lo que su compañero ayer nos comenta en relación a la ciencia la administrativa con el derecho administrativo es que no debemos tomar en cuenta que quien encabeza la administración pública es el presidente, el poder ejecutivo. Y en el poder ejecutivo se encuentran inmersas dos facultades muy importantes, tanto administrativas como políticas. Es interesante ver cómo en muchas ocasiones el poder ejecutivo, que es en este caso el ámbito federal, que es el presidente, pues toma decisiones de carácter política, ¿no? Y en esas decisiones de carácter política, pues automáticamente tiene que ir de la mano con todo el engranaje y con toda la actividad que realiza la administración pública. Es interesante ver que cuando el Ejecutivo toma decisiones que van a afectar a todos los ciudadanos, pues automáticamente son decisiones, son estrategias que utiliza el gobierno de manera política, pero que finalmente en esa decisión que va dirigida a los ciudadanos, pues tiene que echar mano de su estructura orgánica, que en este caso los órganos administrativos, que coadyuvan al cumplimiento de las decisiones que toma el presidente. Entonces es interesante que tanto la ciencia de la administración como el mismo derecho administrativo van precisamente caminando paralelamente, porque no solamente basta con que tomen la decisión, sino que también
esa decisión se cumpla y que sean los órganos administrativos los que realmente le coadyuven al Ejecutivo para que se realicen esas decisiones políticas que toma el presidente. Bien, vamos con la compañera Guadalupe. Perdón, estaba primero Luis Christopher y luego Guadalupe. Luis Christopher, adelante, por favor. Sí, profesora. Bueno, también de los organismos descentralizados creo que era importante que, bueno, nos mencionó que Ujú. como no están coordinados a ninguna dependencia, pues pueden tomar Ujú. decisiones propias, pero Exacto, aún así se encuentran supervisados por el Ejecutivo. así Y es. pues están divididos en sectores, por ejemplo, el sector salud, el sector energético. Y Ujú, bueno, ¿quiénes son los que lo supervisan? Pues son los coordinadores del sector, con la ujú. finalidad de que pues no haya desvío de recursos o que lleven su función de manera adecuada. Efectivamente, así es, muy amable, me da gusto que lo hayan captado. Ahora sí, compañerita Guadalupe, adelante, por favor, con su participación, si es tan amable. Sí, pues yo iba a decir algo igual del compañero, que Sí. pues a pesar de que tienen autonomía y personalidad propia y Sí. patrimonio propio, pues Ujú, existe la intervención del Ejecutivo, el ujú, cual pues organiza al órgano en sectores y ujú, que esto lo podemos encontrar relacionado con el ujú, artículo 90 constitucional ujú, y el 17 de la Ley Orgánica ujú, de la Administración Pública y que pues arriba de ujú, esto está la Secretaría y que como lo dijo el ujú, compañero, ujú, ujú, pues solo son supervisados para que cumplan con sus facultades y que el presupuesto que reciben esté siendo utilizado para el fin establecido. Y pues usted ujú, nos da igual algunos ejemplos de los sectores, como es la SEP, y que ya de ahí se desglosa el ujú, Colegio de Bachilleres y ujú, la UNAM. Y pues nos dio ujú, los ejemplos y nos dio ujú, cuál es la finalidad de los órganos, ujú. que era Muy atender bien, ok, y obtener sí. recursos económicos con fines de asistencia social. Efectivamente, es decir, los organismos descentralizados pues cumplen varios de los objetivos. En este caso, coadyuvan al presidente para atender áreas prioritarias o áreas estratégicas o, en fin, también para obtener recursos económicos con fines de asistencia social. Efectivamente. Ok, bien, aparte de toda esta explicación que vimos ayer de los órganos concentrados y descentralizados, vamos a continuar precisamente con esta situación del repaso del derecho administrativo. Yo creo que independientemente de la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, pues automáticamente también nosotros vimos la importancia de esa relación que guarda el Estado como administrador con los administrados que somos los ciudadanos. Y en esa relación, automáticamente la autoridad administrativa tiene siempre que estar basada su actuación en la ley. Y no se diga cuando el particular, pues obviamente realiza algún procedimiento o trámite, como coloquialmente lo mencionamos, frente a una autoridad administrativa, pues la autoridad está obligada a fundar y motivar su decisión de lo que nosotros le pidamos. Y finalmente esa decisión tiene que seguir un camino llamado procedimiento administrativo. El maestro Gavino Fraga, pues en forma particular, define al procedimiento administrativo como una concatenación de fases o etapas que van a preparar y que van a anteceder al acto administrativo. Y en esa palabra que el maestro Gavino Fraga expresa sobre la concatenación significa que todas las etapas que conforman o que integran el procedimiento administrativo están íntimamente ligadas, están íntimamente relacionadas y que no puede la autoridad de manera arbitraria o caprichosa saltarse esas etapas, sino que deben ir en el orden que la misma ley menciona y aparte de ir en orden, pues tienen que ir íntimamente conectadas, ¿no? Y entonces hablábamos de 3 etapas, porque la Ley Federal de Procedimiento Administrativo así nos lo hace hincapié, que se dividen en 3 grandes fases, que son la primera etapa o fase, es la fase de inicio o apertura. En esa fase de inicio-apertura es importante, como ya se vio en el curso anterior, el procedimiento administrativo puede iniciarse de 2 formas. Puede iniciarse a petición del particular, a petición del ciudadano, o puede iniciarse de manera oficiosa por parte de la misma autoridad administrativa. Dentro de los varios ejemplos que nosotros citábamos el semestre pasado, un ejemplo de un procedimiento que se inicia a petición de parte interesada, pues son todas aquellas peticiones que yo como ciudadano puedo hacer a una autoridad cuando yo voy a tramitar
en el ámbito federal mi pasaporte. El pasaporte interviene una autoridad administrativa del ámbito federal como es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, el pasaporte es el documento donde se hace constar la decisión del órgano administrativo centralizado, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde determina si procede o no estarme otorgando ese permiso para que yo pueda salir del territorio nacional. Entonces, nosotros vemos que ese es un ejemplo de un procedimiento administrativo que se inicia a petición del ciudadano. Cuando yo, por ejemplo, solicito una licencia para la apertura de un establecimiento mercantil, una licencia de construcción, una licencia o una ampliación o remodelación que voy a hacer a mi inmueble, es un procedimiento que se inicia también a petición de parte interesada, pero tengo que hacer la aclaración que estas licencias para construcción o remodelación, etcétera, son obviamente del ámbito local. En este caso, porque también interviene una autoridad administrativa de la entidad federativa donde se encuentre el inmueble en el cual pues voy a construir o voy a remodelar dicho inmueble. Entonces, pero es un ejemplo también de procedimiento administrativo que se inicia a petición por parte del ámbito local. Otro ejemplo, por ejemplo, el caso de la concesión. Si yo como particular requiero la apertura de una escuela, ¿verdad? Cualquiera que sea el nivel educativo que yo quiera impartir, pues entonces tengo que ir ante la Secretaría de Educación Pública para que se me otorgue esa concesión para prestar un servicio público educativo. Entonces, ahí interviene una autoridad administrativa del ámbito federal y esa petición de parte interesada. Sí, entonces estamos poniendo varios ejemplos. Por ejemplo, también cuando yo quiero colocar o pedir un permiso para colocar un espectacular o un anuncio en vía pública, pues también es un procedimiento administrativo que se inicia a petición de parte interesada y es también del ámbito local, donde yo quiero que se coloque este espectacular o ese anuncio en vía pública. Va a depender el permiso por parte de la autoridad administrativa local donde esté o quiera que se coloque yo ese espectacular. Entonces, estamos viendo estos ejemplos en donde el particular acude ante el órgano administrativo a solicitarle lo que él está requiriendo, sea una licencia, sea un permiso, sea una autorización, etcétera. Como a diferencia de los procedimientos administrativos que se inician a petición de parte interesada, pues tenemos los de oficio. Los de oficio son aquellos donde la autoridad no requiere la intervención del particular, sino que la misma ley le establece a la autoridad administrativa la obligación de ¿qué? Pues de estar, ¿verdad? De intervenir, de actuar. Un ejemplo, pues lo vamos a ver este semestre, la expropiación. La Constitución en su artículo 27, en uno de sus párrafos, marca que pues todos los bienes o todos los recursos que se encuentran dentro del territorio nacional, suelo, subsuelo, plataforma continental, aguas nacionales, etcétera, son propiedad de la nación, pero que el Estado puede delegar esa propiedad a un particular o a los particulares constituyéndose la propiedad privada. Y más adelante establece que cuando se presente una causa de utilidad pública, la autoridad administrativa puede privarle, puede quitarle al particular su propiedad privada para poderla destinar a esa causa de utilidad pública, siempre y cuando medie una indemnización. Entonces, estamos viendo cómo el artículo 27 constitucional está dándole la facultad a la autoridad administrativa para que cuando inmediatamente detecte que hay una causa de utilidad pública, como es el hecho, por ejemplo, de construir clínicas, hospitales, etcétera, porque en la zona no lo hay, y hay un terreno de buena dimensión que es de un particular, y bueno, pues ahí se puede construir un hospital, una clínica. Y entonces la autoridad dice, bueno, pues vamos a tener que vernos ante la necesidad de privarle al dueño de ese terreno para poder destinarlo a la causa de utilidad pública, ¿no? Entonces, sí, Fernando de la Mora, adelante, por favor. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vamos a ver
rápidamente, Fernando, contestaría tu duda diciéndote, primero, pues yo estoy poniendo un ejemplo de manera general. En la hipótesis que tú planteas en este momento, pues sí, hay recursos que tiene, medios legales que tiene el particular para poder, obviamente, pues combatir ese acto o esa declaratoria. Cuando nosotros revisemos la ley de expropiación, nos vamos a dar cuenta que dentro del procedimiento expropiatorio hay diferentes también etapas, y antes de que la autoridad te notifica a ti, titular de ese terreno, que te lo va a quitar porque va a destinar una causa de utilidad pública, lo primero que te va a notificar la autoridad es la declaratoria de utilidad pública. Te voy a afectar tu inmueble porque lo voy a destinar a esto. Entonces, primero te notifica esto, y ahí la misma ley establece que después de que te notifique la autoridad esta declaratoria, tú particular tienes todo el derecho a manifestar y a aportar las pruebas necesarias por los cuales tú puedas impedir pues que no se reúnen los elementos como para que tú me lo puedas quitar o como para que tú lo puedas destinar a una causa de utilidad pública. Pudiera ser que el terreno está altamente contaminado, su suelo, y si tú lo quieres destinar a una clínica o a un hospital, pues no es propicio, y por lo tanto yo te lo puedo demostrar y automáticamente sería una causa por la cual yo particular pudiera impedir que tu autoridad pudieras afectar el inmueble. Esa podría ser en esa hipótesis que usted me está planteando, compañero Fernando, pero sí hay medios legales. Es por eso que el procedimiento expropiatorio no va directamente, voy contigo, Eduardo, no va directamente a quitarte la propiedad, porque si fuera así, pues desde un principio te emite el decreto expropiatorio y ya te la quita. No, primero te notifica la declaratoria. Ojo, por eso es importante que nosotros revisemos la ley de expropiación, para que cuando revisamos la ley de expropiación, precisamente ahí nos vamos a encontrar que la ley dice, no emitas el decreto. Primero, notifícale la declaratoria para que el particular tenga su derecho de audiencia, derecho de ser oído, derecho de defenderse. Es decir, no puedes ir y quitarle la propiedad y punto. No, tiene su derecho de audiencia. Entonces, tienen medios legales. Y finalmente, dentro de los medios legales, pues también podría ser no solamente el caso particular dentro del mismo procedimiento. Si tú consideras que la autoridad está siendo arbitraria, etcétera, pues sí, puedes incluso interponer un amparo en materia administrativa para que quede sin efecto el acto de autoridad, se suspenda la ejecución del acto de autoridad, ¿sí? Pero antes de irte al amparo, pues hay medios legales de defensa que la misma ley de expropiación marca. Y como dije hace un momento, te estoy notificando apenas que voy a afectar tu inmueble por una causa de utilidad pública, pero la ley dice también que hay medios que tiene el particular, como es su derecho de audiencia, su derecho a alegar, su derecho a ofrecer pruebas que echen abajo esa declaratoria. Y si el particular, después de ser oído y de ofrecer pruebas, hay un convencimiento de que efectivamente el terreno no es propicio para esa causa de utilidad pública, para el cual el Estado lo va a afectar, pues automáticamente ya ni siquiera se pasa a la segunda etapa. La segunda etapa es ya el decreto expropiatorio, ¿sí? La primera es la declaratoria de utilidad pública y la segunda ya es el decreto expropiatorio, ¿sí? Entonces, hay diferentes pasos que la misma ley tiene. Y sí, automáticamente nos vamos a dar cuenta que también la misma ley va diciéndonos cuáles son estos medios legales de defensa que tiene el particular en contra del decreto expropiatorio, incluso en contra del monto de la indemnización. Puedes irte ante el Poder Judicial en materia administrativa para poder controvertir el monto de la indemnización, porque luego a veces la autoridad determina un monto de la indemnización muy inferior a la que realmente tiene el inmueble. Y entonces dentro de ese procedimiento judicial, que ya no es en materia administrativa, sino judicial, el juez va a permitir que tanto la autoridad como el particular ofrezcan sus peritos evaluadores, para que cada perito determine por qué razón ese monto de indemnización no es el correcto. Entonces, no quiero adelantar mucho porque si no, vamos a dejar esa parte. Lo quiero contestar, Fernando, ya que usted me está haciendo la pregunta, para que no quede suelta. Pero sí hay medios legales de defensa en cualquiera de las etapas del procedimiento expropiatorio, Fernando. Bien,
Muy bien, gracias. Eduardo, por ahí Eduardo alzó la mano, por favor, Eduardo, si es tan amable. Eduardo, alguien alzó la mano. Eduardo, hay un Eduardo que alzó la mano, no lo tengo ubicado en la pantalla. Eduardo López, sí alzó la mano, ¿no? Yo no levanté la mano, profesora, ¿No? me sacó la aplicación. Ah, perdón, es que con eso de que me aparece en la pantalla tanto cuando se salen como cuando Yo levantan soy la mano. Ah, ok, perfecto. Si No, no hay yo no la alcé. no la alzó. Entonces, ¿no hay alguien por No, ahí que haya profesora. alzado? Perfecto, Eduardo. ¿No hay alguien por ahí que haya alzado la mano? Ok, bueno. Entonces, bueno, regresamos, ¿no? A la cuestión del procedimiento administrativo. Decía yo entonces, Sí, es que pues, me sacó la aplicación. sí, no se preocupe, Eduardo. Ya estamos conscientes de que la sacó la aplicación. Gracias. Bueno, entonces yo decía, hay dos formas de iniciar el procedimiento, de a petición y de oficio. Y en el de oficio, pues estamos hablando de la expropiación, donde la autoridad, porque la ley así lo determina, dice, cuando tú veas causa de utilidad pública, puedes expropiar, ¿no? Entonces, esa sería un ejemplo de un procedimiento que se inicia de oficio. Las auditorías que realizan los órganos internos de control que dependen de la Secretaría de Función Pública para supervisar que el descentralizado no, aunque seas autónomo y aunque tú, ok, perfecto, tú tendrás tu autonomía y tu patrimonio propio, ok, pero yo tengo que supervisar. Los órganos internos de control también coadyuvan, la Secretaría de Función Pública coadyuva a la coordinadora de sector para que estén supervisando de cerca que el servidor público esté actuando conforme a lo que determina la ley y que las partidas presupuestales no se desvíen a otra finalidad. Entonces, cuando los órganos internos de control detectan que un servidor público no está cumpliendo con sus funciones o no está utilizando el presupuesto correctamente, en ese momento se inicia un procedimiento disciplinario. Entonces, los procedimientos disciplinarios son procedimientos que se inician de manera que oficiosa. No va a ir pues ustedes creen que el servidor público que está actuando mal va a ir a decir al órgano interno de control, iníciame un procedimiento disciplinario, pues no, ¿verdad? Porque no lo pide el funcionario. El órgano de control lo tiene que hacer de forma oficiosa. ¿Por qué? Porque así lo determina la ley. La ley de responsabilidades de servidores públicos establece precisamente que los órganos internos de control deben supervisar, deben auditar permanentemente a toda la estructura orgánica de la administración pública para detectar precisamente estas irregularidades. Entonces, el procedimiento disciplinario, las auditorías que forman parte de ese procedimiento disciplinario, obviamente son procedimientos que se inician de manera que oficiosa, ¿sí? Las visitas de verificación en un establecimiento mercantil, por ejemplo, tú ya particular solicitaste esa petición, la apertura de un establecimiento, perfecto. Ya se te otorgó la licencia para aperturar tu establecimiento mercantil. ¿Y qué? ¿Ya hasta ahí queda la actuación de la autoridad administrativa? No, porque la ley establece que de manera permanente la autoridad que otorgó esa licencia deberá estar verificando que el particular a quien se le otorgó la licencia para ese establecimiento, independientemente del giro mercantil que tenga, pues sobre todo aquellos que son muy peligrosos o altamente peligrosos. Por ejemplo, si tú tienes una tlapalería, ¿sí? Y se utiliza o se venden sustancias altamente volátiles, pues es importante que tú como dueño de ese establecimiento tengas las medidas de seguridad y preventivas para evitar un accidente, ¿verdad? Que pueda causar daño y que pueda incluso dañar la vida de los trabajadores, de los clientes o de las personas que caminan o transitan cerca de tu establecimiento. Entonces, las visitas de verificación son un ejemplo también de un procedimiento administrativo, ¿verdad? De manera oficiosa. No va a ir, que muchos me dirán, bueno, entonces yo como ciudadano, si veo que en una tlapalería tienen el tambo de la gasolina así descubierta, cualquiera puede tirar un cerillo y ¡guau! Pues, una explosión fuerte, ¿no? De todo esto. Entonces yo no puedo ir y denunciar esto. Sí lo puedes hacer. Areli, Jacqueline, adelante, por favor. Sí, Areli. Profesora, Sí. esas visitas de verificación que está comentando, en la licencia que nos llegan a otorgar, Sí.
Es que se va tu voz, Areli, como no sé si sea tu micrófono, que se pierde la voz, Areli. ¿Me escucha? Sí, ahorita sí ya. Ujú. Ok, así que visitas de verificación, cuando nos otorgan la licencia, ¿dicen cada cuándo se van a realizar dichas visitas? ¿O Bueno, llegan aquí, o- fíjate, la pregunta que tú me haces, Areli, pues, la contestaría de la siguiente manera. No hay así como que cada mes o cada 15 días. Yo creo que para empezar, las autoridades que encargadas de hacer las visitas de verificación deberían, en un deber ser, permanentemente hacer recorridos. Entonces, tú tienes una lista, una relación de todos aquellos establecimientos mercantiles de tu jurisdicción. Si tú eres la alcaldía Iztacalco, si eres de la alcaldía Gustavo Madero, si eres de la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, etcétera, pues cada alcaldía tiene un área que es de establecimientos mercantiles. Entonces, cada área tiene una relación de esos establecimientos mercantiles, ¿no? Entonces, la autoridad tiene que establecerse unas fechas para poder realizar un recorrido, ¿verdad? Para supervisar esos establecimientos mercantiles y automáticamente detectar estas fallas. Y no va a decir, ni tampoco la ley le va a decir cada mes, cada 15 días, pero la autoridad sí está obligada, porque sí lo dice la ley, a realizar visitas, verificaciones en formas periódicas, aunque no le marque efectivamente el tiempo. Areli. Pero lo más importante de aquí es que aquí estoy haciendo la aclaración, que en ocasiones, pues de manera oficiosa lo debe hacer la autoridad. Esto no significa que si tú ciudadana que vive cerca de esa tlapalería, en el ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Te das cuenta de que esa tlapalería no toma las medidas de seguridad porque el tambo de gasolina siempre está abierto e incluso está allí en plena banqueta. Cualquiera puede pasar y tirar un cerillo y finalmente darse una explosión. Entonces, ¿qué harías tú como ciudadano? Pues yo iría ante la autoridad e ingresaría una denuncia ciudadana para que el área correspondiente vaya y realice la visita de verificación. Entonces, aquí ya vemos la posibilidad de que también el ciudadano pudiera estar diciéndole al área correspondiente, oye, no estás haciendo tu tarea, ¿verdad? Y tenga que venir yo como ciudadana a tener que denunciar precisamente que ese establecimiento no está tomando las medidas de seguridad pertinentes. Entonces ahí, como yo lo comento en este momento, compañera Aleli, pues estamos encontrando que no hay una situación así como que yo te dijera cada 15 días. Imagínate, si, que bueno fuera, ¿no? Yo no sé si esto pudiera ser un tema también de tesis en donde se pudiera determinar para que también el particular estuviera muy pendiente de tener siempre las medidas de seguridad pertinentes en su establecimiento, porque pues cada 15 días van a venir, entre que sí o no vengan, pues yo tengo mi establecimiento en orden. Es lamentable darnos cuenta que a veces como ciudadanos también nosotros no hacemos nuestra tarea y no obstante que sabemos que ya nos dieron ese permiso para aperturar nuestro establecimiento, pues nada más cuando aperturamos fue cuando tenemos todo muy bien, porque para que nos dieran la licencia, pero va pasando el tiempo y no vamos teniendo esa limpieza, esa higiene, esa seguridad de nuestro establecimiento. Y eso va mermando, obviamente, el servicio que nosotros otorgamos como particulares. Entonces, aquí es interesante que también el particular pues tenga siempre en buenas condiciones su establecimiento, porque puede ir el visitador, ¿verdad? Y puede encontrarle automáticamente irregularidades, y al encontrarle irregularidades, esto puede dar lugar a que se le suspenda, ¿verdad? Pueda tener una suspensión provisional o incluso la clausura definitiva del establecimiento, compañera Areli. No sé si contesté la pregunta que me formuló. Sí, profesor, muchas gracias. Incluso nosotros como ciudadanos también para dar ese impulso, ¿no? Sí. Porque muchas veces son esas visitas. Sí, efectivamente, y sobre todo porque, como lo estoy comentando, es decir, de manera oficiosa la autoridad está obligada a tener que hacer la visita de verificación, pero no implica que tu ciudadano
pues si no ves que vaya algunos visitas verificador porque tú vives cerca de ahí y nunca te has dado cuenta y sigue el tambo abierto en el ejemplo que estoy poniendo, pues es que no hay ninguna visita del verificador. Entonces tú, ciudadano, pues vas ahí porque está mi casa cerca y cualquier cosa que pase, pues explota mi casa. Entonces yo tendría que ir a hacer la denuncia ciudadana precisamente al área correspondiente de las licencias de establecimientos mercantiles en la alcaldía o en el ayuntamiento que pertenezca al área que está de donde se encuentra el establecimiento para poder denunciar esta circunstancia. Irving, parece que hablaba, pedía el uso de la palabra, ¿no, Irving? ¿No era usted? No, una disculpa, profesora, es que se me apagó el teléfono y salí de la clase, pero acabo de entrar. Ok. Bueno, Carmen, por favor, adelante, Carmen. Sí, Carmen. profesora. Usted acaba de decir que si un vecino, bueno, el vecino que vive cerca de la papelería le afectaba que tuviera ese tambo de gasolina, creo que así había dicho. En el juicio contencioso, esa persona que se quejó, el vecino, ¿sería tomado como tercer interesado? Podría ser, fíjate que sí, porque si en un momento dado, tercero perjudicado o tercero interesado, porque finalmente cuando se le clausure por parte de la alcaldía o del ayuntamiento a esta persona, pues automáticamente va a poder ser presentado o presentarse este vecino como tercero perjudicado y que no solamente podría ser él, incluso podrían ser todos, podrían sumarse incluso en el contencioso administrativo todos aquellos vecinos que pudieran apoyar a esta persona que ingresó la denuncia. Pues finalmente, como dije hace un momento, no solamente afectaría a los que residen alrededor del establecimiento, a los mismos trabajadores que trabajan en el establecimiento y a los mismos clientes que aunque no vivan ahí, pues pueden estar en alto riesgo cuando estén comprando algo y pues venga la explosión, pues automáticamente estarían perdiendo hasta la vida. Entonces, sí, efectivamente, podríamos estar hablando que pudiera ser impugnada esa clausura a nivel del juicio de nulidad o contencioso administrativo y finalmente pudieran ser llamados estas terceras personas o la persona que ingresó la denuncia como el tercero interesado en el juicio de nulidad. Efectivamente, Carmen. Ok, maestra, muchas gracias. De nada. Ok, chicos, entonces vamos continuando. Entonces estamos comentando que el procedimiento tiene la primera etapa de fase de inicio o apertura y ya pusimos ejemplos de procedimientos que se inician a petición y de procedimientos que se inician de manera oficiosa. Ahora vamos a irnos a la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa de tramitación o de instrucción. En esta etapa, ¿con qué se inicia? Se inicia con el ingreso que tú hagas. Si el procedimiento administrativo se inició a petición de parte interesada, pues tú tienes que ingresar tu escrito de petición. Y es importante porque la ley de procedimiento administrativo de competencia federal habla precisamente que ese escrito que tú ingreses, automáticamente la misma ley te dice qué debe contener el escrito, ¿verdad? Pero encontramos también ya ahora, a estas alturas y sobre todo con estas circunstancias que estamos viviendo de la pandemia, muchas autoridades administrativas han tenido que implementar ya los formatos, el formato para que tú inicies tu procedimiento. Entonces, si tú ingresas a las páginas oficiales de estas dependencias, sean del ámbito federal o del ámbito local, te vas a encontrar que ya la mayor parte de las autoridades ya tiene el formato. Ese formato sustituye a tu escrito de petición. Pero pues también es cierto, porque el semestre pasado, cuando muchos de ustedes expusieron secretarías de Estado, se encontraron que muchas veces algunos de esos procedimientos no tenían formato y ponía la ley, pues que era escrito libre. Entonces, cuando tú ingresas a la página y encuentras que no hay un formato para ese procedimiento, pues entonces la misma ley suple y dice, aquí están los puntos que tiene que contener tu escrito, dentro de los cuales está, ¿a qué autoridad te vas a dirigir? Número 1. Por eso es muy importante saber la estructura orgánica de las dependencias, centralizadas, desconcentradas o paraestatales, para que sepas si le vas a iniciar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? ¿Cuál área de la Secretaría de Relaciones Exteriores es la competente para que tú ingreses tu escrito para esa o dirijas tu escrito a esa autoridad?
¿sí? Entonces, primer punto es a qué autoridad diriges tu petición. Número 2, pues los datos generales de quién, pues del peticionario, porque ese es el término que utiliza a veces la misma ley federal de procedimiento administrativo, peticionario, ¿verdad? Es decir, aquí no hay ningún demandante porque no estamos todavía peleándonos con la autoridad. Ojo, es un procedimiento que va a dar origen al acto. Apenas le estás pidiendo a la autoridad, a lo mejor te concede lo que tú le estás pidiendo, pues ¿para qué te vas a pelear con la autoridad? Entonces, primero, tus datos generales. Tu nombre completo. ¿Vas a hacer el trámite en nombre propio? Tu nombre completo. ¿Lo vas a hacer a través de una tercera persona? Pues el nombre de tu representante. Que aquí la ley pues no está diciendo, ¿verdad? Y lo vemos más adelante, que no es necesario que sea abogado ni que sea pasante de derecho. Cualquier otra persona en pleno uso de sus facultades físicas o mentales, etcétera, pues puede ser representante de otra persona para realizar el trámite. Entonces, tu nombre, si lo vas a hacer en nombre propio o del nombre del representante, si lo vas a hacer a través de otra tercera persona, tu domicilio o el domicilio para oír o recibir todo tipo de notificaciones, las personas que tú autorices para que puedan en tu nombre recibir todo tipo de notificaciones, por ejemplo, ¿sí? Y aparte, pues automáticamente vas a narrar los hechos que van a dar motivo o que van a ser motivo de tu petición. Bueno, aquí la ley primero enumera peticiones y luego dice los hechos en los que se sustente la petición. Yo siempre diré que primero deberán narrarse los hechos, ¿verdad? Que van a motivar más adelante, como siguiente punto, tus peticiones. Puede ser una, pueden ser varias peticiones. Y luego ya al final, después de las peticiones, pues la fecha, lugar, día en que estás haciendo ese escrito y luego la firma de puño y letra tuya o de tu representante legal en caso de que sea el que va a hacer el trámite. Entonces, el documento, el escrito de petición debe contener estos datos. Cuando ya te encuentras que en la página oficial de la Secretaría que tiene ya el formato, pues ya te evita hacer el escrito que estamos mencionando. Ya nada más vas llenando ahí los puntos que te va diciendo el formato. Y bueno, pues la verdad, el formato tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que ahí mismo te va a decir, y a este formato vas a anexar tales y tales documentos. Casi las pruebas más importantes que en este procedimiento administrativo, que es la que reina a todas las pruebas o la que prevalece de todas las pruebas, sean las documentales públicas. ¿Sí? Más sin embargo, vimos nosotros al revisar la ley que todas las pruebas son admisibles. Las documentales, Carla, adelante, por favor, Carla. ¿Sí? Carla, adelante. Pregunta de que ahorita que nos empezó como a describir, es como, por ejemplo, el formato de la demanda civil, donde después de los puntos vienen puntos petitorios. Exacto, y Carla. como esto, derecho también. Sí, fíjate que ya que haces mención de esto, Carla, debo decirte, y lo dije cuando hablamos del procedimiento administrativo, que yo le digo a los chicos, si tú estás revisando el procedimiento administrativo, y lo comparas con el juicio ordinario civil, te vas a dar cuenta que hay mucha similitud entre el procedimiento administrativo y el procedimiento ordinario civil. Eso es cierto. Tan es muy similar, Carla, que te vas a encontrar cuando revisas la ley de procedimiento administrativo, que dice que cuando hay lagunas en la ley federal de procedimiento administrativo, supletoria, la ley supletoria a esta ley federal de procedimiento administrativo es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que sí vamos a encontrar mucha similitud. Hay sus excepciones, hay sus cosas diferentes, como por ejemplo, ¿no? En el procedimiento administrativo, si tú presentas tu escrito ante una autoridad incompetente, ¿sí? ¿Qué pasaría en materia de los juzgados civiles? Si tú metes o ingresas una promoción ante un juzgado que no es competente, ¿qué va a hacer el juzgado, Carla? Desecho total. Exacto, desecho total. ¿Pero qué creen? En materia administrativa, si tú presentas tu escrito de petición ante un órgano administrativo incompetente, ¿qué dice la ley? ¿Alguien me puede ayudar con responder esto?
Fernando, ¿qué dice? Exacto. Pero yo no deciría puede, debe. Es una obligación, Fernando. La ley, y ahorita ustedes, todos los que están aquí escuchándome, seguramente revisen la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y cítenme el artículo específico. Todos pueden apoyarme, Fernando. Entonces, la ley no dice, cuando se presente el escrito ante un órgano incompetente, el órgano incompetente deberá recepcionarlo. Le hará la aclaración, porque le hará la aclaración al peticionario, al ciudadano, le dirá, lo voy a recepcionar únicamente con la finalidad de remitirlo al órgano que es competente. Ojo, le tiene que prevenir al peticionario para que no se preste a una confusión. O sea, soy incompetente, lo voy a recepcionar únicamente porque lo voy a remitir al órgano competente. De hecho, la ley dice que el órgano incompetente tendrá hasta 5 días hábiles, ¿sí?, posteriores al día en que recepcionó el documento. ¿Para qué? Para remitirlo al competente. ¿Sí? Entonces, Carla, estoy comentando que allí hay unas excepciones. Es decir, si es muy parecido el procedimiento administrativo al procedimiento ordinario civil, sí. Pero hay ciertas puntos dentro del procedimiento administrativo en donde es como diríamos muy cordial, ¿verdad? Muy proteccionista. ¿De quién? Del ciudadano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos un procedimiento muy flexible, un procedimiento administrativo muy flexible, porque esto no pasaría en el ordinario civil. Lo dijo Carla, te lo desechan. Y aquí dicen, no te lo van a desechar, te lo van a tener que recepcionar. Pero también tiene una desventaja, ¿eh? Bueno, yo lo veo así. Porque, ¿qué crees? Cuando te lo recibe el órgano incompetente, te tiene que sellar. El sello es precisamente donde pone día y hora, pues si es un reloj fechador, pues ya viene impreso, ¿no? Día y hora en que te están recepcionando el documento. Y a partir de esa fecha que te recepciona el órgano incompetente, ojo, a partir de ahí te empiezan a correr a ti, peticionario, tus plazos o términos de ese procedimiento. Entonces podríamos decir, pues sí me resulta ventajoso, pero también podrías decir no ventajoso, como lo quieras ver. Sí, entonces ahí estamos viendo que en el procedimiento administrativo sí existe la posibilidad de que un órgano incompetente recepcione tu escrito de petición. Y como Carla lo dijo hace un momento, ay maestra, si usted me habló del escrito de petición en materia administrativa, es como la estructura que tiene una demanda, efectivamente. Exactamente es lo que yo siempre les digo a mis alumnos. Tú ves la estructura de la demanda, es exactamente así como está estructurado un escrito de petición para ingresarlo a la autoridad administrativa. Pero ¿qué creen? Aquí también en ese escrito de petición, algo que ustedes no sé si se percataron. O sea, pones tus datos generales, la autoridad ante la cual vas a dirigir el procedimiento o vas a iniciar el procedimiento, vas a tener que narrar tus hechos, motivos y luego vas a tener que hacer las peticiones. Algo ahí no hay, que sí existe en la demanda. ¿Cuál es? Hay un punto que existe en la demanda, pero que no está en el escrito de petición. ¿Cuál sería, jóvenes? De la demanda, de la estructura de una demanda a la estructura del escrito, ¿qué hay? Que existe en la demanda y que no hay en el escrito de petición. ¿Cuál sería, jóvenes abogados, si me están escuchando? ¿El derecho? Exactamente, los fundamentos, sector de derecho, exacto. No te exige la ley de procedimiento administrativo que fundamentes tu petición. ¿No lo está diciendo? Así que no es importante que tú pongas ni artículos ni leyes. No lo dice. O sea, no estás obligado. Pero si la autoridad cuando emite el acto, porque una cosa es el escrito de petición y otra cosa es el acto de la autoridad cuando ya terminó el procedimiento, surge el acto, la autoridad sí está obligada a fundar. Eso es lógico, ¿no? La autoridad tiene que fundar. Porque si no funda, el acto administrativo
no tiene un elemento esencial y ese acto sería nulo totalmente. Sí, entonces, qué bueno que tengo alumnos muy presentes porque sí me están siguiendo la explicación. Entonces, estamos viendo. Sí, Luis, adelante, por favor. Luis. Sí, profesora, el fundamento de lo que pidió hace un momento está en el artículo 42, en el segundo Léalo, párrafo, y por dice, favor, cuando un léalo. cuando un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho órgano remitirá la promoción al que sea competente en el plazo de 5 días. Ok, En gracias. tal caso se tendrá Perdón, adelante, perdón. Sí, en tal caso se tendrá como fecha de presentación la acuse de recibo del órgano incompetente, salvo que ésta perciba al particular en el sentido de que se cursó se recibe solo en el efecto de ser turnado a la autoridad competente. De esta circunstancia deberá dejarse constancia por escrito en el propio documento y en la copia sellada que al efecto se exhiba. Perfecto, pero entonces estamos viendo, Luis Roberto y todo mi grupo en general, estamos viendo que es cierto, ¿no? Que la maestra no está alterando la información. Ahí está el fundamento. Interesante ver estas peculiaridades que sí tiene el procedimiento administrativo a diferencia del juicio ordinario civil. ¿Ok? Gracias, Roberto, por su aportación. Agradezco que es muy importante, muchachos, que todos ustedes recuerden que somos un equipo de trabajo en este proceso de enseñanza-aprendizaje y que me gusta que todos tengan a la mano la ley, ¿verdad? Para que, pues, a ver, la maestra está hablando de esto, a ver, vamos a revisar la ley, a ver si es cierto lo que dice la maestra. Entonces, es interesante, como decía hace un momento, que lo único que estamos encontrando en el escrito de petición que no hay, pero que sí existe en la demanda, son los fundamentos de derecho, ¿verdad? Entonces, interesante e importante esto. Ahora, si tú te vas al formato, porque cuando abres la página oficial de esa dependencia ante quien vas a hacer el trámite, te encuentras el formato, en el formato sí, fíjate, la autoridad nos da esa primicia, ¿no? Te dice, y aparte de llenar todo este formato, vas a anexar al formato tales y tales y tales documentos. Y aparte dice, con fundamento en las leyes tales y tales, artículos tales, fracciones tales o párrafos tales. Entonces, pues uno agradece, de veras, agradece que el mismo formato, pero el formato, ojo, ¿quién lo estructuró? La autoridad, ¿verdad? Pero no significa que si tú haces tu escrito de petición, tú tengas la obligación de fundarlo. Ahí no lo hay, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante y lo digo con mucha énfasis para que el alumno lo tenga muy presente. Entonces, en la fase de instructiva o de trámite, lo primero que tienes que hacer es ingresar tu escrito de petición. Que si tienes el formato, bueno, pues ingresas el formato ya llenado, ya requisitado, y vas a presentar conjuntamente, ya sea con el escrito o el formato, todos aquellos documentos con los cuales, pues, ya pruebes lo que vas a pedir, ¿no? Entonces es interesante, como dije hace un momento, que son admisibles todo tipo de pruebas, ¿verdad? La documental pública, la documental privada, la confesional, la testimonial, las instrumentales, ¿verdad? Las periciales, etcétera. Todas son admisibles en el procedimiento administrativo. Por otro lado, pues también encontramos nosotros precisamente la situación de que este procedimiento administrativo pues también tiene como finalidad fundamental, aparte de ingresar el escrito y acompañarlo con las pruebas necesarias, pues que la autoridad recepcione el escrito y también las pruebas. Posteriormente de esto, ¿qué va a hacer la autoridad? La autoridad va a emitir un acuerdo para poder determinar y va a tener que fundamentar cuáles pruebas son admisibles y por qué, y cuáles no son admisibles y por qué. Porque pues también en la ley de procedimiento administrativo revisábamos en su momento que no se van, la autoridad está obligada solamente a recepcionar todas aquellas pruebas que tengan relación con dicho procedimiento. Aquellas que no tengan ninguna relación con el procedimiento que se está llevando a cabo, la autoridad está facultada para desecharlas, pero también dice que la autoridad no podrá exigir más allá de las pruebas que realmente tengan relación con dicho, obviamente, procedimiento administrativo.
Entonces es importante esto porque pues estamos encontrando básicamente varios aspectos dentro de la fase de tramitación. Ahora bien, dentro de la fase de tramitación, es decir, cuando se inicia el procedimiento, es importante que cuando la autoridad administrativa se percata de que es incompetente, vamos a encontrar, y esto es muy importante, porque como dijo hace un momento su compañera Carla, ¿verdad? Pues yo estoy encontrando mucha información muy parecida con el juicio ordinario civil, ¿verdad? Entonces, pues estamos precisamente viendo lo siguiente, que pues hay, así como en el juicio ordinario civil, hay impedimentos para que ciertos jueces dejen de conocer del caso, pues en materia administrativa también hay causales de impedimento para que el servidor público deje de conocer, obviamente, ¿de qué? Pues del trámite. Y esas causales de impedimento son, pues precisamente, entre otras, por ejemplo, la situación de que tengas un interés jurídico en ese trámite. Otra sería que tu servidor público tengas una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con el peticionario o las partes que están haciendo la petición. O finalmente también que tú tengas una amistad o enemistad manifiesta con el peticionario. Entonces, esos no son ejemplos de causales de impedimento. Entonces, ¿quién es el primero que que tendría que conocer si existe una causal de impedimento? Pues el propio servidor público. ¿Y qué tiene que hacer el servidor público cuando automáticamente se cerciore que está en una causal de impedimento? Pues inmediatamente ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico. ¿Para qué? Para que el superior jerárquico inmediatamente pues diga, a ver, demuéstrame que tienes una causal de impedimentos. El servidor público tendrá que aportarle, obviamente, las pruebas para determinar si existe la causal de impedimento, y quien va a resolver va a ser el superior jerárquico. Y si considera que sí se está dando la causal de impedimento, el superior jerárquico, ¿qué va a determinar? Va a determinar que conozca a otro servidor público que tenga competencia y mismo nivel jerárquico para poder llevar a cabo dicho trámite. Si no encuentra o no existe otro servidor público con el mismo nivel jerárquico y con la misma competencia por la materia, pues automáticamente va a permitir que el servidor que está impedido de conocer, conozca, pero el superior jerárquico estará obligado a supervisarlo de cerca, con la finalidad de que la resolución que emita el servidor público que es incompetente, pues impedido de conocer, automáticamente no vaya a tomar decisiones que no estén sustentadas conforme a la ley. Entonces es aquí interesante ver que hay causales de impedimento igual que en el juicio ordinario civil. Y también, por otro lado, ¿qué pasaría si el servidor público se hace de la vista gorda, ¿verdad? Y dice, pues no, simplemente, pues yo estoy en una causal de impedimento, pero mientras el particular no diga nada, yo tampoco digo nada, se sigue el procedimiento, ¿no? Y posteriormente vemos también que la ley de procedimiento administrativo dice que también lo puede hacer el particular. El particular puede interponer la figura de la recusación, que es un recurso administrativo precisamente que se va a interponer ante el superior jerárquico para avisarle que el servidor público que está o va a conocer de su trámite está en una causal de impedimento. Entonces va a tener que ingresar su escrito interponiendo la recusación, acompañado de las pruebas necesarias que demuestren la causal o causales de impedimento, para que automáticamente el superior jerárquico, Arely, permítanme nada más, déjame terminar aquí, para que el superior jerárquico resuelva la recusación. Y si resuelve la recusación y acepta que efectivamente hay esa causal de impedimento, pues también turnará el asunto a otro servidor público. O en su defecto, si no hay otro servidor público que conozca el recusado, porque así se le llama al servidor público recusado, que está impedido, para que lo siga llevando siempre y cuando supervise el superior jerárquico. Arely, por favor, adelante. En este caso, ¿quién sería el superior jerárquico? Ya ve que en materia civil
Es Sí, la sala quien conoce de sí, la recusación. sí. En este caso, ¿quién sería? Bueno, Areli, es importante conocer las organigramas de las secretarías de Estado como los organigramas de las delegaciones, alcaldías o ayuntamiento. Porque recordarán ustedes que la misma ley orgánica de la Administración Pública Federal marca fundamentalmente que hay niveles, jefe de departamento, jefe de sección, subdirectores, directores, y así va subiendo la jerarquía en una estructura orgánica de una dependencia, Areli. Por eso es muy importante que si tu trámite lo estás llevando a cabo, por ejemplo, en una secretaría, pues hay que ingresar a la página oficial de la secretaría para precisamente ver los diferentes niveles jerárquicos dentro de esa dependencia. Entonces, si lo va a conocer un jefe de departamento, bueno, arriba del jefe de departamento hay un jefe de sección. Entonces, automáticamente el jefe de departamento dejaría de conocer y automáticamente el superior jerárquico sería el jefe de sección. Y si el jefe de sección también tiene una causal de impedimento, sería un subdirector y así sucesivamente, luego el director, luego ya viene el subsecretario y el secretario de la dependencia. Esos son los niveles jerárquicos que hay en la estructura orgánica de una secretaría. Lo mismo vas a encontrarte en una alcaldía. Hay un organigrama y hay el área correspondiente y los superiores jerárquicos. Por eso es importante echar mano de esos organigramas, de estas dependencias, para que vayas observando cuál sería el que tenga mayor nivel del que está impedido de conocer por estar en una causal de impedimento, Areli. Sí, muchas gracias, profesora. No de nada. Ok, chicos, me voy a quedar hasta aquí. Recuerden que el repaso, pues más que nada, tiene como objetivo, pues que estemos, estemos recordando todos y cada uno, López Pérez, cada uno de todos estos temas que estamos viendo, pero sobre todo para aquellos que no lo vieron o aquellos que tengan algunas dudas, pues que pregunten, me agrada que están participando. Les recuerdo que las personas que participan, haciendo sus dudas, aportando, que el fundamento, maestra, aquí está, yo los estoy tomando muy en cuenta. ¿Por qué? Porque son alumnos que sí están presentes en mi clase. También invitaría a aquellos que son temerosos de participar, ¿qué van a decir mis compañeros? No te importe, a ti te importa sacar tu duda, a ti te importa participar en la clase. Yo creo que lo más importante es esto. Agradezco tu atención, chicos, y los veo primeramente Dios el día de mañana. Gracias por su atención, jóvenes. Hasta luego. Gracias, maestra. Buen día. Hasta mañana, Gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana.